Saludos cordiales, docente. A continuación vamos a explicar el procedimiento de realización del punto Cushing y del punto Lembert. Pero para ello vamos a iniciar a realizar el procedimiento de Lembert, puesto que dentro de la técnica de la realización del punto Cushing, utilizamos una puntada Lembert. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Este tipo de puntos especiales se utiliza en vísceras huecas. Los puntos para vísceras huecas pueden ser de dos tipos. Pueden ser suturas perforantes y suturas no perforantes. Las suturas que vamos a explicar el día de hoy son suturas perforantes, son suturas no perforantes, perdón, son no perforantes. ¿Por qué? Porque generalmente estas suturas en realidad no van a atravesar la totalidad de las capas que conforman la víscera. Es decir, que no van a llegar hasta la mucosa. Y solo pueden llegar hasta la submucosa y tomar la muscular, que básicamente es la capa que les da la resistencia a la sutura. Ahora bien, el punto Lembert con el que vamos a iniciar es un punto que tiene dos subtipos. Puede ser simple o continuo. El día de hoy vamos a trabajar el punto Lembert simple. El punto Lembert, para hablar un poco sobre el punto Lembert, es un punto que, como ya lo habíamos mencionado, se utiliza en vísceras huecas, es un punto invaginante, es el más invaginante, por eso es que se recomienda que la víscera que se vaya, en donde se vaya a realizar este punto, tenga un diámetro de luz bastante amplio para evitar alterar el conducto de la luz, puesto que el punto suele, como el mismo nombre lo dice, invaginar en la luz. Entonces, si el diámetro de luz de la víscera es reducido, puede obstruirlo. Ahora bien, como lo había mencionado, ya es el punto más invaginante, es no perforante, puesto que no llega hasta la mucosa. Se realiza, se realiza en puntos separados, que es básicamente el Lembert simple, y en continuo. Y bueno, se dice también que este es un punto que se hace de forma transversal a la línea de anastomosis, de acuerdo a la forma de entrada de la aguja de la sutura, la aguja curva de la sutura. Otro dato también que es importante saber, que es un punto cero muscular. Y bueno, vamos a realizar el procedimiento. Tenemos nuestros materiales, el portaagujas, nuestra tijera de mayo, una pinza con diente y el bisturí que nos ayudó a hacer el corte, que se puede apreciar. Tenemos nuestros guantes y tenemos esta sutura no reabsorbible en este caso, porque esto es una práctica, ¿no? Un método de enseñanza, de aprendizaje, de mostrar los conocimientos. Entonces, estamos improvisando con este hilo de sutura. Ahora bien, ubicamos de esta forma, colocamos de esta forma la mordaza de la porta, del porta, a este nivel para permitirnos el muñequeo y la entrada. Y lo que hacemos es lo siguiente. Con la pinza vamos a separar los bordes y la aguja se va a insertar en la serosa a unos aproximadamente 5 milímetros del borde de la herida. Una vez que insertamos, vamos a tomar hasta la submucosa y vamos a recorrer todo el espesor de la pared sin pasar hasta la mucosa. Y este recorrido se va a hacer de forma perpendicular, como lo había mencionado, al corte o a la incisión. Este punto no va a pasar el borde por donde vamos a ingresar la aguja, sino va a salir por la serosa antes de llegar al borde. Más o menos a 2 milímetros de este labio del mismo lado, ¿no? Y luego vamos a cruzar la herida en forma perpendicular hasta llegar al otro lado, al lado opuesto, para penetrar
en forma cercana y luego salir a 5 milímetros aproximadamente. Este punto va a tener dos planos, un plano profundo que mejor dicho va a hacer el puente que invagina, y un plano superficial, por decirlo así. Luego se va a poder mostrar. La importancia de este punto es que suele unir las serosas, permitiendo el proceso de cicatrización. Entonces ingresamos 5 milímetros, recorremos el espesor sin pasar a la mucosa, suponiendo que esta sea una víscera, y vamos a salir 12 milímetros antes de llegar al borde de de la herida, ¿no? El borde de la incisión, de esta forma. Vamos a sacar la aguja, jalamos y dejamos aproximadamente, como lo habíamos ya mencionado anterior, 3 centímetros de sutura para hacer las lazadas. Al ingresar al siguiente, como lo había explicado, vamos a ingresar a 3, acomodamos nuestra aguja con la punta de la mordaza y vamos a ingresar a 3 milímetros, 2-3 milímetros de la incisión del borde siguiente. Entonces, como vamos a observar, no vamos a entrar así, sino de esta forma, en la serosa. Ingresamos, salimos a 5 milímetros. Y sacamos nuestra aguja. Y aquí vamos a observar algo que lo que había mencionado y se va a explicar de una mejor forma. Lo siguiente. Esto que se puede observar aquí, espero que se pueda ver. Esto, voy a señalarlo con mi bisturí. Esto es el puente. Este puente es el que invagina nuestros bordes de la incisión, de la herida. A esto se le conoce como puente invaginante. Esto hace que el punto tenga esa función. Vamos a cerrar el punto para poder ver cómo queda. Hacemos de forma normal, como ya se sabe. Realizamos doble lazada para el primer semipunto, el del cirujano, y apretamos. Si se dan cuenta, la serosa se aproxima. Voy a dejarlo un poco flojo para que se pueda observar que debajo está el puente invaginante y por encima el que aproxima las serosas. No sé si se puede observar ahí. Ahí más o menos se puede observar. Listo. Entonces, realizamos la primera puntada, segunda, una lazada. Acá está. Hacemos una lazada antehoraria, colocamos en la punta del cabo y deslizamos, y una de seguridad. Y cortamos esto. Giramos un poco y cortamos. Dejamos el nudo lateralizado. Ahora bien, vamos a hacer otro punto. Vamos a hacer otra puntada Lembert. Acomodamos otra vez nuestra porta. Bueno, la aguja de la sutura en el porta con la punta para evitar deformar la aguja.
Y volvemos a realizar la puntada. Ingresamos a 5 milímetros, recorremos el espesor de la pared sin atravesar la mucosa y salimos antes de pasar, salimos en la cerosa, del mismo lado, sin pasarlo, sin atravesar el borde. Dejamos 5 centímetros aproximadamente o 3 centímetros de sutura para realizar el punto, o bueno, para realizar el nudo. Y nos pasamos al siguiente lado de la misma manera, pero esta vez ingresamos cerca. Ingresamos cerca, sin llegar al borde, recorremos el espesor y salimos antes de llegar, de la siguiente forma. Formamos nuestro puente invaginante y cerramos con nuestro primer nudo del cirujano. Aproximamos las cerosas, realizamos nuestro nudo fijador y uno de seguridad. Nuestros nudos. Cortamos. Vamos un poco y cortamos. Esto es más o menos lo que va a quedar. Si se pudiese ver por el interior, lo que se vería es esto. Esta es la incisión normal al momento de iniciar. Se formó un puente por encima y esto se invaginó. Y el siguiente nudo que va por encima, el siguiente cabo de sutura que pasó por encima, hizo esto, aproximó más. Entonces queda de esta forma. Vamos a terminar con un último punto a este nivel y pasamos a explicar el punto Cushing. Acomodamos nuestra aguja mediante nuestra pinza con dientes sin pinzar. Ingresamos un poquito más acá. Recorremos el espesor y salimos antes. La dirección de la sutura la define la entrada de la aguja de la sutura, ¿no? O sea, el punto, la dirección del punto, si es transversal o longitudinal, lo define el modo de entrada de nuestra aguja de sutura. Como podemos ver, esta aguja de sutura en el punto Lemberg ingresa de forma transversal. Entramos en la cerosa a 3 milímetros y salimos a 5 milímetros, recorriendo el espesor de la pared, sin pasar a mucosa. Retiramos. Formamos nuestro puente invaginador o invaginante. Tomamos el extremo del cabo. Ceñimos bien. Y tenemos nuestro punto. Cortamos. Y este sería el resultado. Listo. Voy a abrir estas suturas para poder explicar en esta misma lesión, o bueno, en esta misma incisión, cómo se realiza el punto Cushing. Muy bien. A continuación vamos a explicar el punto Cushing. El punto Cushing es un punto también seromuscular, es un punto no perforante, es decir, no va a atravesar hasta la mucosa. Lo que es importante destacar es que tiene una técnica bastante similar al punto Congel-Mayo, que sí es un punto perforante, que sí llega hasta la mucosa. Este punto Cushing es seromuscular, como lo había mencionado, pero la forma en cómo ingresa la aguja nos define, como les dije, nos define la orientación.
Y en este caso, a diferencia del punto Lemberg, el Cushing es longitudinal al borde de anastomosis. ¿Ok? Este tipo de sutura es una sutura que se realiza en sentido longitudinal con respecto al borde de la herida. Es un punto invaginante que también nos permite aproximar serosas de ambos bordes. Se dice que se utiliza mucho en cirugías de anastomosis gastroyeyunal, también anastomosis del plano posterior ceromuscular. Este punto se observa y se realiza de la siguiente forma. Vamos a iniciar con un Connell, perdón, con un Connell no, sino con un Lemberg. Vamos a iniciar con un punto Lemberg. Entramos en serosa a 5 milímetros y salimos antes de llegar al borde, o sea, 3 milímetros del borde. Recorremos el espesor, recordemos que esto es un punto no perforante. Salimos de esta forma, dejamos nuestros centímetros de cabo suelto para realizar el nudo al finalizar la sutura. Ingresamos a nivel de ingresamos en el siguiente borde, al otro borde, pero sin cerca del siguiente borde, pero sin a 3 milímetros no. Recordemos que no debemos pasar la mucosa. Vamos a hacer esto. Se quedó aquí. Solo aflojamos un poco, pasamos, listo. Formamos nuestro puente invaginante. Los dos son tipos de puntos que se realizan en vísceras huecas. Vamos a hacer las doble lazadas para nuestro nudo de cirujano. Como normalmente ya lo hemos practicado. Imaginamos de seguridad, el de refuerzo y el de seguridad. Listo. No vamos a cortar, porque otra de las diferencias con el punto que hicimos con el Lemberg simple es que este punto Cushing es un punto continuo. Ahora bien, acomodamos nuestra aguja de sutura. Vamos a colocar esto aquí para que se permita observar correctamente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El punto nos va a permitir aproximar serosas para mejorar el proceso de cicatrización. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pasar la aguja seromuscular por ambos bordes, pero de la siguiente manera. Entonces la sutura va a iniciar por el mismo lado donde dejamos nuestro nudo del punto del Lemberg que hicimos inicial. Por el mismo lado vamos a ingresar inmediatamente donde quedó nuestro nudo, a una distancia más o menos de 2 a 3 milímetros, hasta llegar a la submucosa. No pasamos la mucosa, es decir, se queda en el espesor de la pared. Después de esto, de este ingreso de la aguja por este borde, vamos a volver desde el punto más próximo a la mucosa y vamos a salir por el mismo lado en la serosa del mismo lado de la incisión donde estamos ingresando. Y luego vamos a cruzar hacia el otro labio de la herida y vamos a repetir el procedimiento.
Entonces vamos a hacerlo. Ingresamos por el mismo lado donde dejamos el punto a una distancia aproximadamente de 3 milímetros. Ingresamos. Recorremos el espesor de la pared sin pasar esto. Ya salió. Y una vez que tenemos y que salimos del mismo lado, vamos a pasar hacia el otro labio de la incisión. De la siguiente manera, hacemos lo mismo más o menos a una distancia. Ingresamos sin pasar el grosor de la pared, o sea, completamente, y salimos en la cerosa, suponiendo que esta es una víscera, del otro lado. Nos quedó aquí un poquito, pero lo aflojamos para retirarlo, y vamos a obtener este resultado. Está invaginante. Invaginante, no perforante, lateral, porque como podemos ver, la forma en cómo la aguja ingresa, o mejor dicho, la dirección es la dirección longitudinal a la incisión, al corte. Volvemos a ingresar, pasamos al siguiente lado y repetimos el procedimiento. Ingresamos de esta forma. Recorremos el espesor. Y salimos del lado de la cerosa del mismo lado. Y tiramos. Como pueden ver, la forma en cómo se están ubicando nuestras líneas de sutura invaginante, nuestros puentes, es longitudinal, pero también se puede realizar de la forma en que nos quede transversal. Volvemos a pasar al otro lado. Dejando una distancia prudente, recorremos el grosor, salimos del mismo lado de la cerosa del mismo lado, o del mismo labio de la incisión, y volvemos a hacer. Vamos a hacer tensión. Y hacemos lo mismo al cruzar. Por ejemplo, estos puntos, en comparación a los de acá, se han quedado de forma transversal, ¿no? Eso depende de cómo nosotros, o a qué distancia queremos que ingrese la aguja. ¿Está? Por ejemplo, volvemos a hacer esto. Y vuelve a quedar ahí. Se dan cuenta cómo cuando yo hago tensión, estos bordes se invaginan y se compactan o se contactan. Yo también contacto las cerosas. Es un tipo de sutura que ayuda a la peritonización de o cicatrización de los bordes de una anastomosis, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo aquí. Salimos. Y volvemos a entrar en el siguiente lado. ¿Listo? Tiramos un poquito. Acá vamos a dejar un poco flojo esto porque ya llegamos al final de la incisión. Entonces dejamos esta orejilla que se forma así, miren. Esta orejilla, no sé si se puede observar ahí. Ahí está. Esa orejilla la dejamos para poder hacer el nudo de roseta que necesitamos para cerrar. Entonces nuestra
nuestra puerta, damos 2 giros, 2 lazadas, cogemos el borde y dejamos ahí. El de refuerzo y el de seguridad. Y cortamos. Y listo. Este sería el resultado final de nuestro punto pushing. Gracias.